Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos de verdad estén muy bien. Estamos ya en las postrimerías de este año 2020. Estamos ya prácticamente jugándonos los descuentos en esta séptima semana de estudios. Estamos en la plataforma del Vanguard Room. Estamos también dentro del área de gramática y el día de hoy vamos a empezar con el estudio, tomando en cuenta el criterio morfológico, ¿ya? De las palabras. Vamos a empezar con el estudio de las categorías gramaticales invariables o aquellas palabras que no presentan cambio en su estructura, tomando en cuenta la presencia de morfemas flexivos. Y vamos a empezar hoy con el estudio del adverbio, ¿ok? ¿Cuál es una parte de la oración que complementa básicamente a los verbos, ¿ok? O modifica a los verbos? También puede modificar a los adjetivos o a otro adverbio. Estos nos van a dar una idea de circunstancias, ¿ok? Con relación a la acción, circunstancias de tiempo, de cantidad, de lugar, de modo, de afirmación, de negación y de duda. Hablaremos un poco también sobre sus diferentes clasificaciones, tanto semántica, según la idea que representan o expresan, y su clasificación morfológica, hablando de los adverbios simples y de las locuciones adverbiales, sobre todo. ¿Ok? Entonces después de este preámbulo, vamos a empezar con el estudio de los adverbios, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre sus definiciones y vamos a empezar con el criterio semántico. Esta es una palabra que puede indicar diversas realidades, diversas circunstancias, ¿ok? Una circunstancia es una característica de la acción, básicamente. Haciendo una analogía, si el adjetivo calificativo acompaña al sustantivo, señalando una cualidad de este, y el adverbio acompaña al verbo, señalando una cualidad básicamente de este, una circunstancia. ¿Qué idea? Circunstancia de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación o de duda. 7 ideas, 7 realidades, 7 circunstancias distintas. El criterio morfológico nos dice que esta palabra es una categoría gramatical invariable, no presenta morfemas flexivos, aunque sí puede presentar variación, ok, en cuanto a la presencia de morfemas derivativos. Vamos a ver dentro de un momento. Es invariable porque carecen de morfemas de concordancia con otros elementos de la oración. Morfemas de concordancia tomando en cuenta los elementos que acompañan. Si es al verbo, no presenta pues básicamente los accidentes que presenta el verbo, ¿no? Por ejemplo, modo, tiempo, número, no presenta. Vamos a empezar con el reconocimiento de algunos adverbios y vamos a empezar con la primera oración, tomando en cuenta el criterio morfológico. Dice, Luisa está mal, ¿ok? Mal. Esto es un adverbio de modo y como adverbio básicamente modifica a quién, modifica al verbo, requisito básico para que sea adverbio. Ahora eso dentro de una oración va a funcionar básicamente como un atributo, ¿no? En este caso estaríamos hablando de un verbo copulativo. Por lo tanto, un adverbio puede ser parte de un atributo o los niños están mal educados. Aquí tenemos el mismo adverbio, perdón, pero en un contexto distinto. Mal educados. Mal modifica a quién? Modifica a educados. ¿Qué cosa es educados? Educados es un adjetivo calificativo. Y como hemos dicho, el adverbio no solamente modifica al verbo, sino también modifica al adjetivo o a otro adverbio. Ahora, este, a su vez, retorna hacia quién? Retorna hacia el verbo, sí o sí, modificándolo indirectamente. Ahora, más allá de ello, tomando en cuenta el criterio morfológico, mal permanece inalterable tanto en una oración que está en singular, tanto el núcleo del sujeto como el núcleo del predicado, o en una oración que está en plural, tanto el núcleo del sujeto como el núcleo del predicado.
este permanece inalterable, ¿ok? Ya que carece de morfemas flexivos. En cuanto a su estructura, no tiene unidad morfológica. Todo él, ¿ok? Es un lexema o raíz. La función del adverbio puede desempeñarla una palabra simple, una palabra compuesta, una frase o una oración. Por ejemplo, iré a verte mañana. Adverbio de tiempo. Nos quedamos a oscuras. Locución adverbial, como vamos a ver más adelante. Habla más despacio. ¿Ok? Aquí tienes un adverbio de cantidad. ¿Ok? Y un adverbio de modo. Algunos lingüistas consideran esto como una estructura única. Yo considero que son dos adverbios distintos, un adverbio modificando a otro. Aunque dentro de la oración esto va a ser considerado como una sola estructura. Esto será considerado, perdón, como un complemento circunstancial de modo, los dos juntos, ¿ok? Ya que hay que tomar en cuenta también que los adverbios cumplen las funciones de complementos circunstanciales dentro de una oración. Te visitaremos cuando vayamos a Granada. ¿Cuándo? ¿Ok? Tiempo. Bien, vamos a continuar ahora con el criterio sintáctico que ya hemos hablado líneas arriba, pero ahora vamos a aclarar un poco más. El adverbio funciona como complemento del verbo, del adjetivo o de otro adverbio. En el caso de que funcione como complemento del verbo, dentro del predicado funcionará como un complemento circunstancial. ¿Ok? Por ejemplo, Darío lee atentamente. El adverbio es atentamente, que es un adverbio de modo. Aquí está. Ahora sí. Entonces, hay que considerar que el adverbio de modo modifica al verbo lee. En la siguiente oración tenemos, es un joven muy respetuoso. Aquí está la presencia del adverbio de cantidad muy, el cual incide, ¿ok? Y modifica directamente al adjetivo calificativo respetuoso. Y este, a su vez, regresa hacia el verbo es. Y finalmente el adverbio también puede modificar a otro adverbio, como el caso de el profesor vive muy lejos. Muy como adverbio de cantidad, modificando a otro adverbio. Lejos, adverbio de lugar. Un adverbio modificando a otro adverbio. Ahora sí, ¿no? Muy modificando. Ay, Dios. Me van a disculpar ya, un momentito. Ahora sí. Muy modificando otro adverbio, lejos, y este a su vez retorna hacia el verbo vive. ¿Ok? Bien, espero que hayas podido entender, ¿no? El criterio sintáctico tomando en cuenta la función que cumplen los adverbios, ya sea de modificar un verbo a un adjetivo o a otro adverbio. Y finalmente el criterio lexicológico nos dice que el adverbio, valga la redundancia, es una palabra, una categoría gramatical de inventario abierto, ya que pueden admitirse, perdón, la incorporación de otros adverbios, generalmente aquellos terminados en mente, que como ya sabes, se forman mediante la unión de un adjetivo calificativo más el morfema derivativo mente. Por lo tanto, no sabemos la cantidad de adjetivos que existen en el castellano, entonces tampoco vamos a saber la cantidad de adverbios que se puedan
desprender de ellos gracias a la unión con el sufijo mente. ¿Ok? Por ese criterio se le considera el adverbio como una categoría gramatical de inventario abierto. Bien, eso ha sido todo en cuanto pues a las definiciones del adverbio. Ahora vamos a pasar a otro punto, tomando en cuenta la clasificación. Primera clasificación, clasificación semántica, o según la idea que expresa, y hemos dicho que el adverbio nos da ideas de circunstancias. ¿Ok? 7 tipos de circunstancias que hay que tomar en cuenta claramente. En primer lugar, tenemos a los adverbios de lugar. Nos dan una idea de circunstancias de lugar. Básicamente, el reconocimiento de este tipo de adverbios es haciendo la pregunta ¿dónde? Adentro, afuera, adelante, atrás, arriba, abajo, dentro, fuera, delante, detrás, debajo, cerca, lejos, encima, enfrente, junto, aquí, acá, ahí, allí, allá, donde o donde quiera. Por ejemplo, afuera está lloviendo. Aquí te protegerás. Aquí tenemos un adverbio de lugar. Aquí modifica. Ahí está. Aquí otro adverbio de lugar. Aquí modifica. A protegerás. ¿Ok? Vamos a hacer, ¿sí?, la flechita para que podamos complementar el tema, no solamente con el criterio semántico, que es lo que nos interesa, sino también con el criterio sintáctico, reconociendo a quién modifica. En este caso, los dos modifican a verbos, adverbios de lugar. Vamos con los siguientes, que son los adverbios de tiempo. Estos nos dan una idea de circunstancia de tiempo. Su reconocimiento se hace en base a la pregunta ¿cuándo? Hoy, ayer, mañana, temprano, tarde, perdón, antes, después, ahora, anoche, enseguida, ya, aún, todavía, pronto, siempre, recién, recientemente, luego, cuando, mientras, nunca y jamás. Por ejemplo, recientemente sucedió el accidente. Esta es una coma hiperbática, ¿no? Recordando un poco el tema de la coma. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la presencia de un adverbio de tiempo, recientemente. Ahí está. Aquí modifica este adverbio. Efectivamente, modificará a el verbo sucedió. Seguimos ahora con los adverbios de cantidad. Estos nos dan una idea de circunstancia de cantidad. Y ojo, mucho ojito aquí, ¿sí? No hay que confundir a los adverbios de cantidad con los adjetivos indefinidos o pronombres indefinidos, ya que un adverbio es una palabra que modifica el verbo a un adjetivo o a otro adverbio, ¿ok? Mucho ojito. Harto, demasiado, bastante, mucho, muy, tanto, tan, más, medio, poco, algo, casi, nada, menos, excepto y apenas. Por ejemplo, Juan es muy alto. Aquí tienes tú un adverbio de cantidad, muy, apócope de mucho, ¿sí? Modificando a un adjetivo, alto. Ahí está. Este, a su vez, retorna al verbo es. ¿Ok? Bien, continuamos con otro tipo de adverbio y ese es el adverbio de modo o los adverbios de modo. Estos nos dan una idea de circunstancia de modo o la forma como se presenta la acción verbal. Los más conocidos son bien, mal, despacio, así, como, y la mayoría de adverbios terminados en mente, como fácilmente, cruelmente, tristemente, felizmente, hábilmente, etcétera. Por ejemplo, aquel trabajo lo hizo muy bien. ¿Sí? Tenemos aquí el adverbio. Aquí estamos. Ajá. Bien. En este caso, bien está siendo modificado, ¿sí?, por el adverbio de cantidad. Muy.
que modifica este adverbio de modo. Y a su vez, este adverbio de modo retorna hacia el verbo. ¿Ok? Bien, vamos a continuar ahora con los tres últimos adverbios. Vamos a retirar esto. Un momentito. Sí, vamos a retirar porque nos tapa la visibilidad. Vamos a ponerlo por aquí. Bien, los adverbios de afirmación, en primer lugar, son aquellos que nos dan una idea de circunstancia de afirmación. Los más conocidos son sí, también, cierto, claro, efectivamente. Por ejemplo, dice, efectivamente, iremos a ese pueblo, que puede ser reemplazable por sí, ¿no? Este efectivamente como adverbio de afirmación modifica directamente al verbo iremos. Continuamos con los adverbios de negación. Estos nos dan una idea de circunstancia de negación. ¿Ok? Idea de circunstancia de negación. Los más conocidos son no, nunca, jamás y tampoco. Por ejemplo, no, eso no lo permitiré. Este no, ¿sí? Como adverbio de negación, modifica a permitiré, que es el verbo. Y terminamos la clasificación semántica, ¿sí? Hablando un poco sobre los adverbios de duda. Estos nos dan una idea de circunstancias de duda. Los más conocidos también son quizá o quizás, ojalá, acaso, posiblemente, probablemente, o la locución adverbial, una locución formada por dos o más palabras, tal vez. Por ejemplo, posiblemente, pausa, ok, verbática, posiblemente aprueben el examen. Este posiblemente, como adverbio, modifica al verbo apruebe. Claro que sí. Y terminamos la primera parte de la clasificación, en este caso la clasificación semántica, considerando adverbios de lugar, de tiempo, de cantidad, de modo, de afirmación, de negación y de duda. Hay un último adverbio que ha sido agregado, ¿sí? En este presente año, que son los adverbios de orden, siempre y cuando lógicamente modifican al verbo. Ojo, para no confundirlo con conectores, ¿ya? Conectores de orden. Primeramente, posteriormente, ulteriormente, sucesivamente, últimamente, respectivamente, antes o luego. Por ejemplo, dice, debes venir antes, ¿ok? Y no después. Estos dos adverbios de orden modifican directamente al verbo debes venir, como un verbo compuesto. Vamos a hacerlo así. Ahí está. Y este también se une al mismo. ¿Ok? Bien. Entonces ahí tenemos los 8 tipos de adverbios, considerando este último como una nueva adquisición, digamos así, dentro de la normativa. ¿Ok? Bien. Ahora hablaremos sobre la clasificación morfológica, tomando en cuenta su estructura, cómo está conformado. Vamos a hablar de los adverbios simples, aquellos que se componen de una sola palabra, como la gran mayoría que hemos visto hasta hace un momento, ¿no? Sí, también, ayer, no, mucho. Y están primero los adverbios simples y también los compuestos, aquellos que se forman básicamente con sufijos o dos o más palabras. Esto puede ser a su vez clasificados en dos grupos. Adverbios terminados en mente. Bueno, yo considero que estos adverbios terminados en mente no son compuestos, porque para que sean compuestos, ustedes saben, tiene que existir dos o más raíces. Y mente no es una raíz, es un sufijo. Yo lo llamaría adverbio derivado. Claro, porque mente es un morfema derivativo. Ahora, más allá de ello, no son aquellos adjetivos a los que se les agrega el sufijo mente.
A este tipo de palabras formadas se denominan ditónicas porque aparentemente presentan dos acentos, ¿no? Por ejemplo, risueña y dulcemente me dijo que le gustaba. Y acá abajo dice risueñamente y dulcemente me dijo que le gustaba. ¿Por qué he puesto el mismo ejemplo o casi el mismo ejemplo? Para hacerte ver que la forma correcta de utilizar dos adverbios terminados en mente es la primera. ¿Ok? No puedes utilizar dos adverbios terminados en mente juntos, ya que la normativa no lo permite. Risueña y dulcemente me dijo que le gustaba. Es la forma más correcta de poder utilizarlos. ¿Ok? Y hablaremos sobre las locuciones adverbiales o pequeñas estructuras o conjuntos de dos o más palabras que funcionan como adverbios. Estas locuciones ya están establecidas dentro del castellano y existe una gran cantidad de ellas que pueden ser reemplazadas por adverbios simples. Ojo, por ejemplo, la oración dice, escribe a tontas y a locas. ¿Cómo puede ser interpretado eso? En primer lugar, hay que considerar que esta es una locución adverbial de modo. Por lo tanto, puede ser reemplazado por un adverbio simple de modo. Escribe a tontas y a locas puede ser reemplazado por escribe mal. ¿Ok? Ahora vamos a presentar algunas locuciones conocidas, tal vez la más conocida de duda, en un tris de modo, a hurtadillas también de modo, a pie de modo, en primer lugar de tiempo, a ciegas de modo, ante todo de modo, a escondidas de modo. Por ejemplo, tal vez, si vayamos al cine, locución adverbial de modo que puede ser reemplazado por un adverbio simple. Quizá vayamos al cine o acaso vayamos al cine. Mide más o menos, ¿ok? De modo, locución adverbial de modo, que puede ser reemplazado por aproximadamente, ¿ok? Mide aproximadamente 3 metros. En primer lugar, ¿ok? Locución adverbial de, ¿de qué sería? De lugar o de tiempo, ¿no? De tiempo, que puede ser reemplazado por primeramente, ¿ok? Y se lo dice a escondidas, ¿ok? De modo que puede ser reemplazado por discretamente, se lo dice discretamente para que nadie lo sepa. Ahora, en cuanto al inventario de locuciones adverbiales en el castellano, ya, que a propósito son frases que equivalen a la utilización de un solo adverbio, es bastante variado. Aquí algunos de ellos. A manos llenas, a boca de jarro, a bordo, a brazo partido, a buen recaudo, a campo traviesa, a sabiendas, a cántaros, a pie, juntillas, a menudo, a hurtadillas, a la buena de Dios, a tontas y a locas, a salto de mata, a capa y espada, a los cuatro vientos, a carta cabal, a duras penas, a escondidas, a gatas, de vez en cuando, de buenas a primeras, en cuclillas, en un dos por tres, ¿no? Sin más ni más, sin ton ni son, contra viento y marea, en realidad, por lo general y en resumen. Eso ha sido, pues chicos, el estudio del adverbio para este quinto año de secundaria, tomando en cuenta aspectos, los aspectos más importantes del mismo, ¿sí? Cuáles son sus diferentes definiciones tomando en cuenta sus criterios y sobre todo su clasificación tanto semántica según la idea que expresa y su clasificación morfológica según su estructuración. Muchas gracias por revisar el video, por estar pendiente de los temas que son muy importantes para tu preparación preuniversitaria. Yo me despido, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. No te olvides de participar durante las clases que se llevan a cabo en vivo, tanto los días lunes, martes y todos los días viernes. ¿Ok? Hasta la próxima semana, cuídense mucho, un fuerte abrazo para todos ustedes. Bye bye chicos.